Vamos entonces a ver la descripción de los tratamientos a los que se somete el agua residual. Les pido por favor que este es el turno corto, ¿no ve? A las 10:45 me avisen, porque también tengo que tomar examen ahí de examen. Bueno, el primer tratamiento a los que se somete un agua residual son los tratamientos que se le llaman previos o tratamientos primarios. ¿Está bien? Lo pueden encontrar como tratamientos previos o tratamientos primarios. Estos tratamientos previos son aquellos que contemplan los tratamientos sobre todo físicos y químicos que ya habíamos mencionado en la clase anterior, donde se le remueve al agua residual en primer lugar la grasa, el aceite, el diésel o el petróleo, mediante lo que se conoce como el desengrasado o la cámara desgrasadora. En segundo lugar, estos tratamientos previos, sobre todo cuando vienen, por ejemplo, de laboratorios químicos, de industria, que son aguas que pueden tener ácido en su interior, restos de ácido, entonces se neutralizan esos ácidos mediante la adición de productos químicos para transformar la acidez del agua a un agua básica. ¿Por qué? Porque si esos ácidos llegan a la planta de tratamiento, al tratamiento biológico, van a matar todas las bacterias. Es lo que le decía, por ejemplo, en los domicilios. Cuando uno tiene una cámara séptica y uno para destaponar la tubería, cuando se tapona con la grasa, le echa soda cáustica. Esa soda cáustica es un ácido y cuando llega a la cámara séptica no deja bacterias con cabeza, las mata todas. ¿Está bien? Entonces, también es un tratamiento previo la adición de productos químicos para neutralizar el agua antes que llegue a los tratamientos biológicos. Por otro lado, eliminar toda la materia que va flotando en el agua. Eso se le conoce, el dispositivo que se utiliza es la cámara de reja. O sea, se utiliza la actividad de cribado, que es una reja que se colocan paralelas entre sí con un espaciamiento entre 2 a 5 centímetros para que todos los objetos que vayan flotando en el agua con tamaño mayor a esa separación queden atrapados en esa reja para ser retirados y llevados como residuos sólidos a un vertedero. Por otro lado, los tratamientos previos se dedican también a eliminar todo lo que son las partículas más pesadas y que no son biodegradables, como las arenas y las areniscas. Evidentemente que si llegan arena a los tratamientos biológicos, las bacterias que degradan la materia orgánica no son capaces de comerse la arena. Y eso lo único que va a hacer es ir llenando y matando o llenando de sedimentos de arena ese tratamiento biológico hasta que lo va a llenar de arena. Y por otro lado, eliminar parte de la materia biodegradable que está en suspensión en el agua y para ello se utiliza la sedimentación. ¿Está claro? Donde el objetivo en el sedimentador es retirar ya parte de la materia orgánica y se va a retener en estas tolvas de lodo y ese lodo hay que llevarlo a tratar a un biodigestor. O sea, hay que someterlo a un tratamiento biológico, no podemos largar esos lodos al terreno ni peor a un cuerpo receptor, porque esos lodos es parte ya de la materia orgánica que le da la contaminación que tiene esa agua. Y se llevan a un biodigestor y después a un lecho de secado, como vamos a aprender. Entonces, estos son los tratamientos previos que se le aplican a las aguas residuales. Evidentemente, si alguna de las aguas, si el origen del agua residual, por ejemplo, no requiere el tratamiento químico para neutralizar los ácidos, no se le hace. O sea, solo se le somete el agua residual a aquellos tratamientos de acuerdo a las características que tenga esa agua residual. Por eso cuando uno va a diseñar una planta de tratamiento, lo primero que tiene que hacer es tratar de tomar una muestra y llevarla al laboratorio, hacerle los análisis correspondientes y entonces en función a
los contaminantes que tiene esa agua, bueno, pues se le aplican o la totalidad o aquellos tratamientos previos que requiera los contaminantes que tiene esa agua. Pero no siempre es el 100%. ¿Está bien? Bueno, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que con los tratamientos previos se puede reducir, y escuchen esto porque esto es importante, con los tratamientos previos se reduce aproximadamente 40% del grado de contaminación que tiene el agua. O sea que ya del 100% de la contaminación que tiene un agua residual, cuando yo la hago pasar por estos tratamientos previos, yo le reduzco hasta un 40%. Entonces me queda un 60% para completarlo con los tratamientos biológicos. ¿Está bien? O sea, esa es la importancia, el peso que tienen los tratamientos previos de las aguas residuales. Ahora, el otro tipo de tratamiento que ya ustedes conocen porque lo mencionamos en la clase anterior, que a la que se somete un agua residual, son los tratamientos biológicos. Los tratamientos biológicos consisten en tratar el agua residual mediante el contacto con las algas, con los hongos y las bacterias. ¿Está claro? Una de las cosas de esta tesis que yo acabo de revisar y que, bueno, le he pedido al estudiante que justifique su afirmación, él dice que las algas son perjudiciales en los sistemas de tratamiento y hay que eliminarlas porque generan malos olores y le roban el oxígeno al agua. Y eso es un disparate. Entonces yo le he dicho, por favor, arguméntelo mediante la bibliografía, su aseveración. Caso contrario, retírela de su tesis. O sea, una de las cosas que es importante en el alga, en el agua potable, el alga es totalmente desfavorable. Es un ente negativo. ¿Por qué? Porque el alga, cuando aparece en las botellas o en el agua que nosotros bebemos, el alga le da amargor, le da sabor al agua. Cuando usted toma un agua y le quede la boca amarga, es porque esa agua tiene algas. Las algas son imperceptibles a la vista. O sea, usted mira un alga y no lo puede detectar visualmente. Tiene que ser en un microscopio. Pero cuando, por ejemplo, llueve y ustedes ven los charcos y pasan los días y se forma una nata verde, que es esto que está aquí, una nata verde en ese charco, esas son algas. Pero cuando usted nota esa nata verde, hay cientos de miles y millones de algas para que se pueda detectar la coloración. En el agua potable es negativa, es un elemento negativo. Por eso yo veo, por ejemplo, ya no lo hago, pero por ejemplo yo iba a los surtidores y tienen todos los bidones de agua que venden al sol. Y entonces yo les digo, guarden eso, protéjanlo de la luz porque el agua le va a crecer el alga y van a perder su inversión. Pero ya no lo hago porque no entienden. Entonces mejor es la gente cabeza dura, dejarlo con su cabeza dura nomás. Pero en el caso del agua residual, que es el caso de la tesis de este señor, digo señor porque es un hombre mayor, él dice que el alga hay que retirarla. Imagínense en las lagunas retirar el alga, porque dice que le da mal olor al agua residual, nada que ver, pero además que le roba el oxígeno. Es todo lo contrario, señores. El alga en el tratamiento de las aguas residuales es un elemento que, como vemos ahí, va a la superficie de las lagunas, por ejemplo, y usted ve la superficie de las lagunas que es verde, y esa alga, mediante un proceso que ustedes deben haber estudiado en la biología, mediante un proceso de fotosíntesis, el alga absorbe el CO2, dióxido de carbono que desprenden las bacterias, porque las bacterias son como nosotros, necesitan oxígeno
para vivir y necesitan alimento. Si a ella o a nosotros nos falta el oxígeno, nos morimos. Si no tenemos que comer, nos morimos de hambre igual. Lo mismo les pasa a ellas. Ellas, para degradar, sobre todo las bacterias aerobias, para degradar la materia orgánica, roban el oxígeno del agua. Y como nosotros exhalamos dióxido de carbono, CO2. Este CO2 es absorbido por las algas, y con la luz solar, mediante un proceso de fotosíntesis, ellas transforman el CO2 en oxígeno disuelto. Entonces su señalamiento está errado. Por eso es que yo le digo, justifique lo que usted dice técnicamente, ve y busque en la bibliografía, ve qué dice, o de lo contrario, retire esa aseveración porque es incorrecta. ¿Está claro? Entonces, esa es la importancia que tienen las algas, que es un medio de introducir oxígeno disuelto al agua. Ese oxígeno disuelto es el que necesitan las bacterias aerobias para degradar la materia orgánica. Y bueno, obviamente, tanto los hongos como las bacterias son las encargadas de alimentarse o degradar o comerse, más vulgar, la materia orgánica biodegradable que tiene el agua y que lógicamente es la que le da el grado de contaminación que tiene un agua. Ellas se comen los restos de comida, las heces fecales, los jabones, todo eso lo degradan y ya ellas, una vez que lo digieren, expulsan un lodo. Ese es un lodo que se conoce con el nombre de lodo estabilizado. ¿Por qué? Porque ya ha sido degradado por una bacteria. ¿Está claro? Entonces, en eso consisten los tratamientos biológicos. Ahora, el otro tipo de tratamiento que se le da a las aguas residuales son los tratamientos de los lodos. Los lodos que salen de los tratamientos biológicos no necesitan ir a un digestor. ¿Por qué no necesitan ir a un digestor? Porque, como ya les dije, han sido degradados por las bacterias y no están, ya es un lodo estabilizado, un lodo ya tratado, que ese lodo se puede sacar y utilizarlo como abono para abonar tierras, plantas, etc. Ahora, ¿cuál es el lodo? Ahora te voy a explicar. Ahora, los lodos que yo les dije que se retienen aquí en los sedimentadores, este lodo, como el sedimentador es un tratamiento primario físico, que lo único que hace es todos los lodos separarlos del agua, los que cuyo peso le permiten ir a parar al fondo y depositarse en estas torbas. Ese lodo solo está separado, pero no está digerido porque aquí no hay bacterias. Las bacterias están en los tratamientos biológicos. Este lodo es un lodo crudo, o sea, es un lodo altamente, los contaminantes que tiene el agua. Entonces, estos lodos, perdón, yo no los puedo llevar a verterlo en el terreno, a ningún lugar, porque están totalmente contaminados. Entonces, esos lodos se llevan a los biodigestores. ¿Qué es un biodigestor? Como ustedes pueden ver ahí, es un tanque, un depósito cerrado de estructura metálica que generalmente tienen esta forma. O sea, los digestores tienen esta forma, tienen un domo o una parte circular en la parte superior y en la parte inferior tienen como si fuera un embudo. Y aquí tienen una válvula. En ese biodigestor, que como les digo, es una estructura metálica, ahí se forman 3 capas. Es una capa
en la parte superior del domo que es gaseosa, una parte que es líquida y una parte que es sólida. El agua que viene del sedimentador ingresa por la parte líquida. Ahí ingresa el agua, los lodos, Los lodos en los sedimentadores son 95% agua y un 5% sólido. Eso es lo que se compone en los lodos que uno saca del sedimentador. Esos lodos, esa mezcla de agua con lodo, viene a la parte líquida, y en esa parte líquida ahí se forman las bacterias que degradan la materia orgánica que contiene ese líquido proveniente del sedimentador. Generalmente esto puede ser abierto o cerrado, estos con tapa o sin tapa. Siempre conviene ponerle tapa. Si es cerrado, el tratamiento que vamos a tener aquí es anaerobio. Nosotros vamos a tener que se van a producir en los tratamientos biológicos 3 tipos de bacterias: las bacterias aerobias, las bacterias anaerobias y las bacterias facultativas. Las bacterias aerobias se producen en medios que están en contacto con el oxígeno. ¿Por qué? Porque al ser aerobio, ¿qué quiere decir? Que son bacterias que necesitan del oxígeno disuelto para degradar la materia orgánica. Las bacterias anaerobias se desarrollan en ambientes como este, que son cerrados, donde no hay incorporación de oxígeno, y ellas tienen la característica de que degradan la materia sin el oxígeno disuelto. ¿Está bien? Y las facultativas son unas bacterias que tienen doble facultad, que pueden, cuando están en medio aerobio, degradar la materia orgánica, degradarla con oxígeno, y cuando están en medio anaerobio, igual degradan la materia orgánica sin oxígeno. Por eso se le llaman facultativas, porque tienen esa doble facultad. ¿Está claro? Entonces, a nosotros en los digestores nos conviene cerrarlo. ¿Por qué? Primero, las bacterias que van a actuar si está cerrado, ¿cuáles son? Anaerobias. Las anaerobias van a degradar la materia orgánica, los contaminantes que tiene ese lodo que está viniendo del sedimentador. Y van a, para decirlo de una manera que puedan entenderlo, ellos se alimentan de la materia contaminante y defecan ya un lodo digerido. O sea que ya no está contaminado. Y ese lodo va a parar a la parte sólida, que es la tolva del fondo del sedimentador. Este lodo, usted abre esta válvula y lo lleva a este lecho de secado. Y ahí, mediante la acción del viento, del sol, etcétera, ellos se secan, se cuartean. Cuando se secan, se ponen así. Eso se recoge, se mete en bolsa, se golpean, y eso es un abono orgánico, pero muy bueno, impresionante. ¿Cuál es el problema de estos tratamientos, señores? Es su costo. Los tratamientos de las aguas residuales son costosos, las plantas de tratamiento. La tendencia moderna en el mundo entero, y que ustedes, nosotros, todos tenemos que adaptarnos, es a tratar de poder sacar los subproductos que usted puede obtener de ese tratamiento para amortiguar un poco la inversión tan grande. ¿Cuáles son los 2 subproductos que usted puede sacar, que puede recuperar parte de la inversión? El lodo digerido y secado, porque lo puede utilizar para regar sus campos de caña. Yo les voy a hacer un cuento que creo que ya se lo he hecho, el de la chanchería, y el tipo los lodos los utilizaba para regar porque era cañero y regaba sus campos de caña.
Ahí recuperó parte de la inversión. Lodo seco ahí. El lodo seco, claro. Lo metes en bolsa, esto lo golpeas y se vuelve polvito. Tierra, como una tierra así. Y eso va y se lo vas echando al terreno, se lo vas echando a las plantas y es un abono orgánico. O sea, no es un abono químico. El químico contamina, este no. Este es un abono orgánico. Y entonces, lo otro que tenemos, que nosotros podemos aprovechar, es estas bacterias, cuando se forman, son bacterias que se llaman metaníferas, que ya yo les comenté un poquito sobre eso, creo. Estas bacterias, o si no se los voy a comentar cuando veamos las lagunas. Las bacterias metaníferas, cuando degradan la materia orgánica, parte de esa materia orgánica la transforman en un gas que se llama el gas metano, o gas de los pantanos, que también se conoce. Entonces, ese gas va a parar a la parte superior de mi digestor, y yo lo puedo llevar a un recipiente y almacenar este gas metano. Este gas metano es un gas similar a GLP. Usted lo envasa, lo embotella en los bidoncitos eso y puede mover una movilidad. Usted puede cocinar con ello, porque no es un gas que huele, es igualito que GLP. Usted puede cocinar una cocina con este gas, puede mover movilidades, igualito que el gas que utilizan las movilidades, que es GLP, igualito. ¿Está claro? Sí. Eso es el biogás. Eso es el biogás. El gas metano, biogás, etc. Se le llama biogás por lo de los biodigestores. Es el gas biológico que sale de los digestores. Por eso se le llama biogás. Entonces, imagínense que las industrias azucareras, ese gas lo puede utilizar en las plantas. A ver, yo creo que les hice ese cuento de la chanchería. Lo fueron a multar y entonces vienen a verme a mí y yo le digo, vamos a hacer una planta con biodigestores. Y el gas que salía, ellos tenían casero, se lo llevamos directo, parte de ese gas se lo llevamos directo a los caseros para que cocinaran. Le hicimos una instalación para que cocinaran en su cocina con ese gas. Y el otro gas, hicimos un hornito crematorio, porque a ellos lo iban a sancionar, a multar, porque ellos botaban los chanchitos que se morían, los pequeñitos recién nacidos, y las placentas de las chanchas, cuando parían, la ponían en un río que iba directo a Piraí, y ahí los atraparon. Y entonces le hicimos un crematorio, un horno crematorio, y con el gas que salía de los biodigestores, con eso ellos cremaban esos chanchos, esas placentas, y ya no tenían ese problema. ¿Qué fue lo que, bueno, en primer lugar la multa que le iban a dar, pero cuando yo le ofrecí esas ventajas, el tipo dijo, hagámoslo. Voy a resolver. Los sólidos que salen los voy a utilizar en mis campos de caña, porque era cañero además. Y si el gas lo voy a utilizar para que cocinen mis empleados, no voy a tener que comprarle más garrafas de gas. Y además voy a hacer un horno crematorio y me voy a quitar ese problema. Y entonces cerramos contrato y se le hizo la construcción de su planta. Entonces, esa es la forma en que usted hoy en día puede comprometer y enganchar los trabajos de las plantas de tratamiento, explicándole a las personas los subproductos que puede obtener y que le van a permitir recuperar parte de la inversión. ¿Me entienden? Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan presente. Entonces, esto que ven acá es este biodigestor, del cual ustedes pueden sacar los lodos por acá abajo, llevarlo a un lecho de secado, embolsarlo y utilizar para abonar las plantas. En vez de utilizar el abono químico, los fertilizantes químicos que son tan dañinos, utilice el abono orgánico, que no es tan dañino como
el fertilizante químico. Y el gas que sale por acá arriba, usted lo puede embalsar, y en una industria que usted utilice combustible para su vehículo, puede inclusive desde este recipiente llenar los vehículos para que puedan llenar sus tanques y mover o utilizarlo en el movimiento de sus vehículos, y eso le va a ahorrar recursos. ¿Está claro? Eso es. Bueno, vamos a ver algunos conceptos y definiciones relacionados con las aguas residuales. Estos son conceptos que son, bueno, le he hecho un extracto de los conceptos más importantes. ¿Eso será una alarma contra incendio? Debe ser, ¿no? Una vez yo estaba en Tampa, en Estados Unidos, en un shopping y sonó la alarma. La gente se mataba corriendo para afuera, porque allá eso es que entran y meten tiroteo, ¿no? Y casi me matan, ¿no? Me tuve que pegar a la pared así, que dejar que la gente pasara porque los tumbaba, la gente tratando de salir del shopping porque pensaba que estaban baleando. Porque allá se meten en los shopping y balean en todos esos lugares, ¿no? Y de esa alarma la gente corría, pero corría. Bueno, esperemos que no sea un fuego, ¿no? Como que haya venido un loco de allá arriba a balear aquí a la universidad. No creo. Bueno, estos conceptos, como les decía, yo lo que les he hecho es que les he agrupado aquellos conceptos que yo considero que son importantes que ustedes dominen. ¿Está bien? Entonces, el primer concepto es de cuerpo receptor. ¿A qué se le llama un cuerpo receptor? Se define como cuerpo receptor a las masas hídricas que pueden estar en movimiento o estacionarias, donde nosotros vamos a descargar el agua residual tratada en una planta de tratamiento. Yo no tengo el teléfono de Tombito. No sé, le dicen Tombito, algo le dicen el muchacho de abajo. Tambo, ¿no? Yo le digo Tombito, es Tambito, creo, algo así. Bueno, esos cuerpos receptores donde nosotros podemos largar las aguas tratadas, pueden ser los ríos, los lagos, las lagunas, el acuífero, los océanos, etc. ¿Está claro? Solo que a esos cuerpos receptores, el agua que nosotros podemos descargar en ellos, solo es el agua tratada en una planta de tratamiento de agua residual. Y como vimos en la clase anterior, si ustedes se recuerdan, los cuerpos receptores se clasifican. Si el cuerpo receptor no va a tener ningún uso, el valor de la DBO, que es el parámetro que me contamina, el grado de contaminación, debe ser, según la ley 1333, menor o igual a 80 miligramos por litro. Cuando el cuerpo receptor no va a ser utilizado en nada, esa agua va a un cuerpo receptor y eso va a la naturaleza. Ahora, cuando el cuerpo receptor va a ser utilizado como fuente de abastecimiento aguas abajo, como ocurre con el río Piraí, donde la gente lo utilizan como playa para bañarse, o lo van a utilizar para sembrar campos de riego, y ahí habría que clasificar ese cuerpo receptor en A, B, C o D, y tendríamos que cumplir con el valor de la DBO que le corresponde a su clasificación. Por ejemplo, si el cuerpo receptor va a ser usado por bañistas o va a ser utilizado como fuente de abastecimiento aguas abajo para otra población, de 80 baja a 2 miligramos por litro. Para que ustedes tengan idea de lo radical que es esa clasificación. ¿Está bien? Entonces, esos son lo que se le llama cuerpo receptor, son aquellas masas hídricas
estacionaria o en movimiento donde largamos el agua residual tratada. Oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto en las aguas residuales nos puede indicar, como dice ahí, el grado de frescura o ranciedad que tiene un agua. A ver, yo les pregunto para que entendamos, porque eso es un sinónimo que están utilizando. Cuando nosotros decimos el grado de frescura, nos estamos refiriendo a un agua que es limpia, a un agua que es fresca. Pero cuando dice el grado de ranciedad, imagínense ustedes la mantequilla rancia, cualquier producto rancio, huele feo, sabe feo, entonces nos estamos refiriendo al grado de contaminación que tiene esa agua. ¿Está claro? Entonces, el oxígeno disuelto es un indicador. Siempre les he dicho de SANI 1 y se los he repetido acá. Un agua, mientras mayor sea la concentración de oxígeno disuelto, es un agua de mejor calidad. ¿Está claro? Si ustedes se recuerdan, la norma boliviana de agua potable decía que para que una fuente pueda ser utilizada como fuente de abastecimiento para la distribución de agua, el oxígeno disuelto tendría que ser mayor a 4 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque cuando un agua tiene una concentración de oxígeno disuelto menor a 4 miligramos por litro, es un agua residual, un agua contaminada. Y todavía no se ha llegado en el mundo entero a la reutilización del agua residual como fuente de abastecimiento. ¿Por qué? Porque los tratamientos serían muy costosos en transformar un agua residual en un agua potable. ¿Está bien? Entonces, el oxígeno disuelto es considerado en unión al análisis de la demanda bioquímica de oxígeno, que es la DBO5, que tanto yo les menciono, es considerado la determinación más significativa para los líquidos residuales y las masas hídricas receptoras. O sea, mientras menos oxígeno disuelto tenga un agua, esa agua está más contaminada. Y mientras mayor DBO tenga un agua, esa agua está más contaminada. Ahora vamos a entender por qué son dos conceptos fundamentales, porque están relacionados uno con otro. Si vemos acá, ¿qué cosa es la demanda bioquímica de oxígeno? La DBO5. Ustedes pueden encontrar en los libros el término DBO 5,20. Y es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso significa que es la DBO que se obtuvo a los 5 días después de haber tenido en una estufa el agua a una temperatura de 20 grados centígrados durante 5 días. El análisis que se hacía para obtener la DBO era el siguiente, era el básico. Obviamente que ya la tecnología ha avanzado y los mecanismos de medición son diferentes, pero el análisis que se hacía de la DBO es que usted utilizaba un recipiente con agua potable. A ese recipiente y contaba además con un recipiente con el agua residual que usted le quiera hallar la DBO. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero que se hace es medir en esta agua potable, se mide la concentración de oxígeno disuelto que tiene esa agua. Venían en el agua limpia, medían la concentración de oxígeno disuelto. ¿Está claro? Ahora, a esta agua limpia le adicionaban una porción, que eso está estipulado, del agua residual. Entonces aquí usted tenía agua residual que se le adicionaba al agua limpia. Y esta mezcla se metía en una estufa, esto es una estufa,
se metía ahí la mezcla de las aguas, la limpia con la residual, por 5 días a una temperatura de 20 grados centígrados. Porque la temperatura óptima de trabajo de las bacterias es a los 20 grados centígrados. ¿Está claro? Y al final, después de los 5 días, se sacaba ese recipiente con ya las aguas mezcladas y entonces se le medía la concentración de oxígeno disuelto. Y la DBO es proporcional. Hay una formulita que te permite obtener la DBO en función de las diferencias entre el oxígeno disuelto del agua limpia y el oxígeno disuelto del agua mezclada después de haber estado 5 días a 20 grados centígrados en ese estufa. Y ese es el valor de la DBO. Por eso es que viene el subíndice 5. Ya le eliminaron el 0,20 porque se sabe que es a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es la DBO? Es utilizada, esta es la demanda química, es la cantidad, la DBO es la cantidad de oxígeno que requieren las bacterias o los microorganismos encargados de degradar la materia orgánica, ¿está claro?, para el tratamiento del agua residual. O sea, yo tengo bacterias, que esas bacterias, ¿qué es lo que van a hacer? Respirar y comerse la materia orgánica biodegradable. Entonces, es la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para degradar la materia orgánica. Por eso es que un agua que tiene una DBO muy alta va a tener poco concentración de oxígeno disuelto, porque van a aparecer tantas bacterias como oxígeno puedan captar para degradar la materia orgánica. ¿Está claro? Ahora, la DBO5 representa una medida de la concentración de la materia orgánica biodegradable contenida en el agua y se constituye en el análisis de mayor significado dentro de los ensayos aplicados al agua residual y evidentemente a las masas hídricas receptoras para conocer su grado de contaminación. Si ustedes se fijan, les puedo dar un listado, lo voy a hacer simple. Vamos a poner aquí el tipo de agua residual y vamos a poner aquí los valores típicos de DBO5 que se expresan en miligramos sobre litro. O sea, la DBO se expresa en miligramos sobre litro. Miren, el agua de origen domiciliar, la que sale de los domicilios aquí en la ciudad, hoy en día está aproximadamente en un promedio de 400 miligramos por litro. Bueno, ya no le voy a poner los miligramos porque están arriba, ¿no? Si la voy a alargar a Piraí, tiene que ser menor a 2. Si la voy a alargar a un cuerpo receptor que no va a ser utilizado más abajo, tiene que ser menor a 80. O sea que tengo que poner una planta de tratamiento para rebajar de 480 a 80 o de 400 a la clasificación que tenga el cuerpo receptor. Ahora, por ejemplo, si estamos hablando de las aguas que abandonan un matadero, si en un matadero se producen dos líneas, una línea roja que es la sangre de cuando le parten el cuello a la vaca, esa sangre tratan de utilizarla para hacer harina para alimentos, la famosa negra que ustedes conocen, pero cuando lavan las vísceras sale un agua con sangre, y cuando le lavan la panza a la vaca, allá adentro hay lo que se llama el rumen, que es la hierba que no ha sido totalmente digerida.
Y entonces eso genera una otra línea que es línea verde. Si tú separas la roja de la verde, el valor de la DBO, separando las líneas que tiene, separando las líneas, ese valor está alrededor de los 5.000 miligramos por litro. Si tú las mezclas las dos para llevarla a la planta de tratamiento, o sea, mezclando las líneas, ese valor se va a 11.000 miligramos por litro. Miren ustedes la importancia que tiene. Ahora, el lixiviado. ¿Saben lo que es el lixiviado? El líquido de la bolsa de basura. Cuando usted saca una bolsa de basura y usted no pasa la basura, empieza a destilar un líquido. Eso se llama lixiviado. Es lo que ocurre en los vertederos municipales. Ese lixiviado tiene 16.000 miligramos por litro. Ahora, ¿ustedes creen que tenga el mismo costo una planta para rebajar de 480 que de una de 16.080? No. Entonces, por eso es que los tratamientos son muy caros. ¿Por qué? Porque mientras más contaminación, mientras más DBO tenga un agua, más procesos de tratamiento tienen que someterlo para rebajar hasta los valores aceptables según la norma para el vertido en los cuerpos receptores. ¿Está bien? Entonces, eso es fundamental. El análisis que se le hace a la DBO, que este es el análisis clásico, hoy en día ha sido sustituido por este aparato que está aquí, este aparatito que está aquí. En este recipiente, si se fijan, hay dos colores. Es una sustancia química y le adicionan por una cierta cantidad de ml de ese producto químico una cierta cantidad de ml de contaminante, del agua contaminada. Los baten, los meten aquí y aquí le sale directamente la DBO que tiene esa agua. Este que está aquí tiene, parece como 430 y pico de DBO. O sea, así, instantáneo. Cuando en este había que esperar 5 días para obtener el resultado. Y ahora ya con ese aparato, que este aparato ha sido calibrado mediante este proceso, y ahora instantáneamente te pueden dar el valor de la DBO. Para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando la ingeniería, la tecnología, etc. Bueno, el otro concepto es la demanda química de oxígeno. O sea, si este es DBO, este se llama DQO. Demanda química de oxígeno. Este valor tiene que ser siempre menor o igual a 250 miligramos por litro. La DQO al igual es utilizada, al igual que la DBO, como una expresión o un parámetro que me permite obtener el grado de contaminación que también tiene un agua. Solo que la DQO es en especial referido a las aguas, en un análisis que está más referido a las aguas residuales de origen industrial, que contienen compuestos tóxicos a los microorganismos que son responsables de la descomposición de la materia orgánica. Cuando la DBO solo se encarga de decirme cuánto es la materia biodegradable, el parámetro de DQO incluye el valor de la DBO, pero más los compuestos tóxicos que tiene esa agua. ¿Y por qué es importante esto, señores? Cuando ustedes le dicen, quiero que usted me haga una planta de tratamiento para esta agua, este es los análisis de laboratorio. Usted lo primero que va a ver, lo primero que usted va a ver, ¿qué cosa es? ¿Cuánto es el valor de la DBO? Para saber cuánto va a ser, cuán costoso va a ser el tratamiento. Pero si en su análisis, además de DBO, aparece DQO, que el agua tiene DQO,
eso significa que su agua tiene compuestos tóxicos que pueden matar las bacterias en la planta de tratamiento. ¿Y qué le está diciendo eso? Que tiene compuestos tóxicos y que hay que hacer un pretratamiento antes de que llegue al biológico a esa agua para eliminar estos compuestos tóxicos. Cuando hablamos de compuestos tóxicos que tienen, por ejemplo, restos de ácido, de productos químicos. ¿Está claro? Entonces, uno de los problemas más grandes que hay es, por ejemplo, en los hospitales. Las aguas de los hospitales tienen compuestos tóxicos. ¿Por qué? Porque tú le das a los pacientes, le das, por ejemplo, antibióticos. Y el paciente cuando orina esos antibióticos. Y esos antibióticos, pues lo que hacen es que pueden matar, en este caso, las bacterias. ¿Está claro? Entonces, inclusive pueden ocasionar, si usted reutiliza esa agua, puede traerle problemas a los seres humanos porque lo va a hacer resistente a esos antibióticos si usted no lo elimina. ¿Está claro? Ese es un problema que es un trabajo que estoy haciendo de investigación acerca del reuso del agua residual para riego. Es tan complicado que, por ejemplo, si usted va a regar el pasto que comen el ganado, si ese pasto no cumple determinados requisitos, no le eliminaste los antibióticos, ese ganado se come ese antibiótico, esas partículas, ese resto de antibióticos, y a través de la leche y su derivado se lo puede transmitir usted y usted se hace resistente a ese tipo las bacterias se hacen resistentes a ese tipo de antibióticos y le puede ocasionar problemas de trastorno a la salud. Ahora, ¿qué decir en Bolivia? Que las aguas residuales crudas las cogen para regar plantas y sobre todo verduras, hortalizas, que pues, en el sur de La Paz. En el sur de La Paz riegan con las verduras, las hortalizas, con aguas residuales, eso es lo que llevan a La Paz a comer. Entonces es un problema de salud tremendo que hay en el mundo entero. ¿Está bien? Bueno, como la DBO solo contiene la materia orgánica biodegradable y la DQO contiene la misma materia, pero además los compuestos tóxicos, cuando usted vea un análisis, el valor de la DBO siempre va a ser menor que el de la DQO. Porque el de la DQO oscila o el doble o el 70% mayor al valor de la DBO. Por eso es que aquí aparece que la relación que hay entre la DBO y la DQO oscila entre el 50 y el 70%. Si mi DBO tiene un valor, la DQO tiene, por ponerle un ejemplo, el 50% mayor. La DQO es mayor que el valor de la DBO. ¿En cuánto? Entre un 50 y un 70%. ¿Está bien? Por ejemplo, yo los otros días me trajeron unos valores en la chanchería esa y me trajeron unos valores de DBO y de DQO de otra chanchería y la DQO era como el 300% de la DBO. Entonces eso, que fue lo primero que yo dije, este análisis no sirve. Ese laboratorio le hizo las mediciones incorrectas, vayan y reclámenlo para que le tomen muestra. Porque no puede exceder el 50% o el 70%. O sea, si tú tienes una DBO de 400, tu DQO, si tiene contaminantes tóxicos, debe ser de 800 o el 70%, pero no más. ¿Está claro? Entonces también te sirve para detectar cuando un laboratorio te está dando un resultado bueno o malo. ¿Está bien? Es como nosotros, cuando vamos a un médico, ¿qué es lo primero que te hace el médico? Es que se respete. Hágase análisis para saber cuáles son sus problemas y cuál es el antibiótico, lo que usted necesita para la enfermedad que tiene. Lo mismo es en este caso. Bueno, intensidades de carga. Este es un concepto importantísimo, porque a partir de estos valores de intensidades de carga es que usted puede obtener o el área o el volumen de su dispositivo de tratamiento.
Existen dos tipos de intensidades de carga que nosotros usamos en la ingeniería sanitaria. ¿Y cuáles son esos dos tipos de intensidades? Primero, la intensidad de carga hidráulica, que esta está aplicada al diseño de las plantas potabilizadoras, que no es nuestro caso, porque nosotros son plantas de tratamiento de agua residual. Pero está la intensidad de carga orgánica o del proceso, que sí es la que nosotros usamos y aplicamos en el diseño de las plantas de tratamiento de agua residual. ¿Qué cosa es la intensidad de carga orgánica o del proceso? Se define como los pesos de impureza removible en un periodo de tiempo determinado, capaz de pasar en la unidad de área o de volumen, y se expresa en kilogramos de DBO5. Fíjense que aparece la DBO5, por ende ya es un agua residual, dividido metros cuadrados por día, o kilogramos de DBO5 dividido metros cúbicos por día. Este valor de intensidad de carga no es más que la relación que hay entre la carga orgánica y el área de tratamiento. Entonces, si yo de acá despejo este valor de intensidad de carga, me lo dan los investigadores para cada tipo de tratamiento. Por ejemplo, miren acá en las lagunas. En las lagunas, ustedes vamos a ver acá que me dan lo que se conoce con el nombre de carga superficial. Pero como está expresada en kilogramos de DBO5 sobre hectárea por día, lo que me están dando aquí, ¿qué cosa es? La intensidad de carga superficial. Si me lo dieran en función a los metros cúbicos, es la intensidad de carga volumétrica. Y ese valor de intensidad de carga lo que me permite a mí es obtener el área o el volumen de mi laguna o mi sistema de tratamiento. Estos valores de intensidad de carga me lo dan los investigadores, dependiendo del tipo de tratamiento que yo quiera aplicar. La carga orgánica, vamos a ver más adelante, no los quiero atiborrar con eso ahora para no atormentarlo, es la que sale del producto de multiplicar el caudal por el valor de la DBO. Ese es un valor que nosotros conocemos, porque nosotros conocemos el caudal que viene por la red de alcantarillado, que es el caudal de diseño de la red, multiplicado por el valor de la DBO 5 que tiene esa agua que me lo da el laboratorio. Y con eso yo tengo mi carga orgánica, que la divido. Por ejemplo, aquí, si voy a diseñar una laguna anaerobia, me dicen que el valor de la carga orgánica que debo adoptar es mayor a 300. Adopto ese valor, que va a ser este que voy a sustituir aquí, y con la carga orgánica que ya yo conozco, puedo calcular el área que debe tener mi laguna anaerobia, como vamos a aprender más adelante. Entonces, este concepto de carga orgánica, intensidad de carga orgánica, es un concepto que todos los tratamientos, sean discos biológicos, cianoactivados, sean lagunas de estabilización, etcétera, ese valor de intensidad de carga me lo da el investigador, me lo da la bibliografía. Y yo lo divido a la carga orgánica, que es el producto del caudal por la DBO, entre esa intensidad de carga, y si me la dan en función al área en metros cuadrados o hectáreas, o me la dan en función en volumen metros cúbicos, me permite obtener o el área en planta de mi tratamiento o el volumen que debe tener mi tratamiento. ¿Está bien? Entonces este concepto es fundamental. Y por último, vamos a ver los conceptos de operaciones y proceso unitario. La ingeniería sanitaria conoce o define como una operación unitaria a cada uno de los dispositivos que componen la planta de tratamiento.
Una planta de tratamiento va a estar compuesta por un cribado, un desarenado, una sedimentación, un tratamiento biológico, etcétera, etcétera. Cada uno de los dispositivos, por ejemplo aquí, para hacer una sedimentación provocada, primero le adicionan un producto químico, que es el sulfato de aluminio. Esto es una operación unitaria. El tratamiento en el sedimentador es otra operación unitaria. Este es el floculador. La filtración es otra operación unitaria. Entonces, y la desinfección es otra operación unitaria. Al conjunto de operaciones unitarias que conforman una planta se le conoce con el nombre de proceso unitario. ¿Está claro? Operación es un tratamiento específico. Y al conjunto de tratamientos específicos que se colocan en una planta se le llama proceso unitario. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Son conceptos que ustedes tienen que dominar, señores. Recuérdense que ustedes nunca van a poder presentarse a una licitación de diseño, construcción o fiscalización de una red de alcantarillado si no lo acompañan con el sistema de tratamiento. ¿Está bien? Entonces obligatoriamente tienen que aprender red de alcantarillado más planta de tratamiento para poder trabajar en estos sistemas. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Les deseo una feliz tarde de noche.